Bueno, hola a todos, gracias por conectarse, por querer participar. Esto, para los que no estuvieron en el módulo anterior, es una charla sobre la ejecución de sentencias previsionales en los juicios de reajuste. En el módulo 1 estuve hablando yo soy el doctor Sebastián Galarraga, del Estudio Jurídico Cálculos Previsionales. Esta charla la ha organizado la Asociación de Abogados Unidos, junto con la plataforma Nogadocta, y hoy estamos en el módulo 2, que va a estar a cargo de la doctora Florentina Gatti Ausili. Ella es abogada, docente de la UBA, actualmente secretaria interina del Juzgado Federal de la Seguridad Social número 2. Así que te agradecemos, Flor, por participar y, bueno, dar los conocimientos que podés dar desde el otro punto de vista, sería desde el punto de vista judicial. Yo la otra vez lo estuve enfocando mucho desde la parte que me toca a mí como abogado de la matrícula, y lo interesante de todo esto es que vos tenés mucha experiencia en el Poder Judicial, ya que trabajaste en varios juzgados, y hoy ocupás un importante puesto, así que, digamos, por lo que nos une, sé que sabés mucho del tema y va a ser un placer escucharte. Así que espero a todos que disfruten este tiempo que ella nos va a dar. Así que bueno, Flor, cuando quieras, podés empezar. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias a todos. Les doy la bienvenida. Voy a compartir pantalla. ¿Estamos bien ahí? ¿Se ve? Ignacio. Sí, se ve, Flor, perfecto. Se ve perfecto, Flor. Bueno, en esta oportunidad, segundo módulo, como dijo el doctor Galarraga, voy a hablar de la liquidación en términos generales. Voy a hablar de la prestación básica universal, de la actualización, tanto de los índices que ordenamos aplicar en la justicia, como así también de los métodos para calcular la confiscatoriedad. También voy a hablar del reajuste de la prestación compensatoria y de la prestación adicional por permanencia, de la actualización de las rentas autónomas, de movilidad y de los topes que afectan los haberes jubilatorios. Voy a dar inicio entonces con lo que respecta a la liquidación. Como les explicó seguramente la semana pasada el doctor Galarraga, el plazo para cumplir la sentencia, el plazo que tiene ANSES, es de 120 días hábiles. Vencidos el plazo, todos sabemos que la mayoría de las causas la mayoría de los reajustes no son cumplidas por el organismo previsional, por lo cual la parte actora se ve obligada a instar la ejecución en los términos del artículo 503 del Código Procesal, y vencido entonces dicho plazo, presenta la liquidación, ¿sí?, en el juzgado. La liquidación consta de 3 anexos, y es importante presentarla en forma completa y de acuerdo a las pautas que voy a ir dando, para evitar observaciones por parte del juzgado. Si bien hay juzgados que son más exigentes, otros que son menos exigentes, la realidad es que es mejor prevenir que curar, digamos. Entonces es mejor, como les digo, que se presente en forma completa y correcta. Entonces, estos 3 anexos son el haber de caja, que es aquel que, en el cual se vuelcan todos los datos que surgen del expediente administrativo del beneficiario. Es decir, el haber jubilatorio o de pensión calculado inicialmente por el organismo, ¿sí? El segundo anexo es el que corresponde al reajuste, ¿sí? Ahí deben aplicarse todas las pautas ordenadas en la sentencia que se va a ejecutar, ¿sí? Todos los índices que se hayan ordenado, tanto para la actualización de las remuneraciones y o rentas autónomas, así como también los índices para la movilidad.
Si se declaró la inconstitucionalidad de un tope, se tiene que liberar. En el caso, como ocurre con la mayoría de los topes que son diferidos para el momento de la ejecución, debe acreditarse el porcentaje de confiscatoriedad. Es decir, practican una liquidación, evalúan si el tope que corresponda supera el 15% o no, y en virtud de ello lo aplican o lo liberan, ¿sí? Y el tercer anexo es el retroactivo, que va a ser la diferencia entre el haber reajustado y el haber original, el haber de caja, ¿sí? A esas diferencias que se van a ir calculando mes a mes, desde los 2 años anteriores a la presentación del reclamo administrativo, se le van a ir calculando intereses con la tasa que se haya determinado también en la sentencia, que por lo general es la tasa pasiva, pero siempre es importante leer la sentencia porque en muchos casos se determinó la tasa activa, ¿sí? Entonces, si tenemos una sentencia, por lo general de la Sala 2, por ejemplo, con la antigua conformación que ordenaba la tasa activa y aplicamos la tasa pasiva, vamos a perjudicar al actor, ¿sí? Parece una obviedad, pero realmente, como dijo Sebastián, yo que estoy del otro lado del mostrador, digamos, muchas veces lo veo. Y a veces hay ciertas observaciones que no las hacemos para evitar dispendios, ¿sí? Si ustedes aplican la tasa pasiva en lugar de la tasa activa, quizás el juzgado le aprueba esa liquidación, ¿sí? Y obviamente va a ser menos plata de la que le correspondería al actor. Bueno, los haberes percibidos deben coincidir con los que surgen del haber de caja, ¿sí? Es decir, con los que surgen del historial de pagos. Nosotros, el Poder Judicial, tenemos acceso a través de un convenio firmado por la Corte con ANSES, tenemos acceso dentro de la página web de ANSES, podemos ver el historial de pagos mensuales, así como también de los retroactivos, a favor de los beneficiarios. Entonces, muchas veces constatamos que esos haberes percibidos, consignados por el abogado, coincidan con lo que realmente percibió. En muchos casos también, se acuerdan que en el marco de la reparación histórica, ANSES pagó automáticamente esa pequeña diferencia y muchas veces no lo descuentan de los haberes percibidos. Por más que no se haya homologado el convenio, así que no se haya aceptado la propuesta y no haya homologación del convenio, esas sumas deben descontarse porque fueron efectivamente pagadas por el organismo, ¿sí? No en todos los casos, pero en los casos que se pagó deben ser descontadas. Y, ¿qué más? Los haberes percibidos deben coincidir con el historial de pagos, como le dije, a valor bruto, es decir, el valor de la PDU, de la PC y de la PAP, sin descontar el concepto de obra social. Eso en la columna de percibidos. Ahora bien, si hubo un pago administrativo en concepto de retroactivo, se tiene que descontar en la fecha de pago, es decir, en la fecha que el organismo previsional puso al pago la suma en la cuenta del beneficiario, pero a valor neto, o sea, capital más intereses, calculados por ANSES, menos el concepto de obra social, ¿sí? Aclaro esto y hago hincapié, porque muchas veces no lo descuentan y también altera el resultado. Por más que el concepto de obra social sea un 6%, es poco, todo suma para el bolsillo del jubilado. Bien, esos son los puntos más importantes en lo que respecta a la liquidación. Otro consejo que puedo dar desde el lado del Poder Judicial es que a la hora de revisar las liquidaciones, como los expedientes administrativos tienen mucha información, muchas hojas, y a veces hay muchos administrativos en cada expediente judicial, nosotros, para encontrar la resolución otorgante del beneficio y el cómputo, tenemos que ir viendo cada PDF, o sea, cada expediente administrativo, y buscar la resolución entre miles y miles de hojas. A veces no es una tarea sencilla, por lo cual muchas veces les pedimos a los abogados, sobre todo en el primer auto,
devuelto de cámara, digamos, cuando vuelve el expediente de la cámara, les pedimos que acompañen junto a la liquidación la copia de la resolución otorgante y del detalle del beneficio, ¿sí? Para poder cotejar la liquidación de una manera más rápida. Tengan en cuenta que los juzgados recibimos aproximadamente 50 expedientes por día que nos ingresan para revisar la liquidación, y no contamos con suficiente personal como para poder estar al día, ¿sí? Entonces, los que están en el foro ya saben que siempre tenemos un atraso importante en ese sentido. Entonces, cuanto más nos ayuden a nosotros a... Porque de hecho es documental que ustedes tienen a mano porque la necesitaron para practicar la liquidación. Entonces, si lo adjuntan con la liquidación, nos hacen un recontra favor. Mismo el reclamo administrativo para cotejar la fecha, según la cual deben partir las retroactividades, ¿sí? Que son, como les dije, 2 años anteriores al reclamo, siempre y cuando ANSES, cuando contestó demanda, haya opuesto la excepción de prescripción en los términos del artículo 82 de la ley 18.037. Y por supuesto que se haya hecho lugar en la sentencia a esa defensa. Acá tenemos un ejemplo de cómputo de un beneficio otorgado en el marco de la ley 24.241. Entonces, no sé si se ve mi cursor, pero acá les remarco los datos más importantes. Tenemos el número de beneficio, que también es importante que lo vuelquen cuando van a realizar la liquidación, porque ese número es el que nos ayuda a nosotros, en el caso que no hayan acompañado esta documental, como les digo, nos ayuda a verificar los haberes percibidos en el historial de pagos. Porque si no tenemos el número de beneficios, tenemos que buscarlo por el número de quit. El tema es que por el número de quit están relacionados todos los beneficios que tiene el beneficiario. Y si tiene una pensión o 2 pensiones, jubilación, y tenemos que adivinar cuál es el beneficio que responde al expediente. ¿Sí? Entonces, otra cosa que nos lleva más tiempo. Acá tenemos la fecha de adquisición, el promedio de los haberes en relación de dependencia, a la derecha el promedio de autónomos. Acá tenemos un cuadrito, entre comillas, que diferencia entre los haberes, entre la cantidad de años de servicios en relación de dependencia y la cantidad de aportes autónomos, ¿sí? Y vemos que también se diferencia entre los periodos anteriores al 1 de julio de 1994 y posteriores. ¿Por qué esta diferenciación? Porque recordemos que hasta los servicios prestados hasta julio del 94 van a ser computados para la prestación compensatoria, mientras que aquellos servicios prestados con posterioridad al 1 de julio de 1994 van a ser computados para el cálculo de la prestación adicional por permanencia. En la hoja de la derecha podemos ver el total del primer haber. ¿Ven? Vemos la PBU, la PC, en este caso no tiene prestación adicional por permanencia, puesto que no tiene servicios posteriores a julio del 94, como les decía, y el complemento al haber mínimo. No sé si se ve bien, pero el total es de 868,30, ¿sí? Ese es el primer haber. Todos estos datos que menciono son los que tienen que coincidir con el anexo del haber de caja. Acá tenemos el detalle de las remuneraciones, ¿sí? A veces están discriminadas mes a mes, otras veces están por año, ¿sí? Y también tiene que coincidir, y acá todos los aportes autónomos, ¿sí? Divididos por categorías, y los valores de las rentas. ¿Sí? Entonces acá tenemos la resolución con el valor, el primer haber que les mencioné, 868,30. Y acá tenemos un ejemplo de resolución y detalle del beneficio de uno otorgado en el marco de la ley 18.037. ¿Ven? En la hoja de la derecha acá tenemos la ley, ¿sí? Puede ser que esté consignada una de las leyes modificatorias de la ley 18.037. Tenemos la fecha de adquisición del derecho, que
bueno, no se llega a leer bien, no sé qué dice, 1970 y algo. El valor, 2.400.000 y algo, y a la izquierda tenemos el detalle de las remuneraciones, los 3 mejores años marcados con un asterisco a la derecha, ¿sí? Y el promedio efectuado y el porcentaje, ¿sí? Conforme al artículo 49 de la ley 18.037 que le corresponde, ¿sí? Bueno, hasta ahí lo que respecta a los términos generales de la liquidación. ¿Me quieren hacer alguna pregunta respecto a la liquidación? Bueno, voy a avanzar, si no, me hacen las preguntas al final. Bueno, voy a pasar entonces al tema de la prestación básica universal. Como ya saben, la PBU es uno de los componentes que conforman la prestación por vejez, ¿sí? A diferencia de la prestación compensatoria y de la prestación adicional por permanencia, la PBU no tiene que ver, no guarda relación con las remuneraciones ni con la cantidad de años de servicios acreditados, ¿sí? Servicios con aportes. Es un monto que es igual tanto para el beneficiario que percibe el haber mínimo como para aquel que percibe un haber máximo, ¿sí? Es igual para todos, por eso es básica universal. Ahora bien, originalmente la PBU, conforme al artículo 20 de la ley 24.241, era equivalente a 2 veces y media el AMPO. A ese valor se le adicionaba un 1% por cada año de servicio que excediera de 30 años, con un tope de 45 años. Es decir, que si una persona a lo largo de su vida laboral, en toda su vida laboral, tenía acreditados 45 años de servicios, al valor de la PBU se le adicionaba un 15%, ¿sí? Por el excedente de 30 hasta 45 años. Más de 45 años no se tomaban en cuenta para el cálculo. Ahora bien, ¿qué era el AMPO? El AMPO era una medida de referencia, cuyo valor era determinado por un promedio entre los aportes personales que efectuaban los trabajadores al sistema y la cantidad de aportantes. Y este promedio se hacía cada 6 meses. En 1997, a través del decreto 833, el AMPO sustituido por el MOPRE. ¿Qué era el MOPRE? Otra unidad de referencia, pero que tenía que ser determinado el valor en forma anual por el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y de Economía. ¿Pero qué pasó? A la derecha vemos un cuadro con la evolución del AMPO y del MOPRE. Entonces vemos que en abril de 1997 el MOPRE valía 80 pesos. En julio del 2008 valía 80 pesos. Julio del 2008. Es decir, que durante más de 10 años, si la PBU, de acuerdo a la ley 24.241, era equivalente a 2 ampos y medio, era equivalente a 200 pesos. O sea que durante más de 10 años, la PBU se mantuvo inalterable en 200 pesos. ¿Sí? O sea, todos los jubilados percibían por la PBU 200 pesos. Va de suyo que claramente este componente necesita tener una actualización, ¿sí? Por la ley 26.417, que entra en vigencia en marzo del año 2009, la PBU ya no se calcula de esta forma, sino que es un monto fijo, ¿sí? A partir de marzo del 2009. Ese monto fijo es equivalente a 364 pesos con 10 centavos a partir de ese mensual, ¿sí? Después fue sufriendo, una forma de decir, ¿no? Sufriendo la movilidad general. Esos 364 pesos son el equivalente a los 200 pesos originales de la PBU, al cual se le adicionó la movilidad general desde junio del 2006, ¿sí? O sea, que aquel beneficiario que adquirió la PBU, o sea, se jubiló con posterioridad a marzo del 2009, en realidad tuvo una PBU con un MOPRE desactualizado, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a ver qué pasa con estos beneficios adquiridos con posterioridad a marzo del año 2009. ¿Qué dice la Corte respecto a este componente?
2014 la Corte se expidió en el fallo Quiroga, que por ahora es el más relevante en este tema. En este fallo resolvió que para determinar la constitucionalidad de las normas, ¿sí?, atinentes a la PDU, lo que hay que considerar es de manera concreta qué incidencia tenía la ausencia de incrementos en la PDU sobre el total del haber inicial. Y eso lo justifica con el carácter integral de las prestaciones que surge del artículo 14 bis de la Constitución. Y además deja en resguardo del beneficiario la posibilidad de replantear el reajuste, la necesidad de actualizar la PDU en la etapa de ejecución, que es en el momento en el cual se debe acreditar el perjuicio denunciado, ¿sí?, la eventual confiscatoriedad. Eso lo determina en los términos de otro precedente que se llama Tudor. ¿Qué podemos concluir de Quiroga? Que a la hora de evaluar el ajuste de la PDU, no tenemos que comparar la PDU original con la PDU reajustada, ¿sí?, sino sobre el total del haber. Eso creo que es lo que más claro queda de Quiroga. Sin embargo, se presta a diversas interpretaciones este fallo, porque dice sobre el total del haber inicial, pero sobre el total del haber inicial puede ser el haber inicial de caja, o el haber inicial reajustado, ¿sí? Por eso digo, hay diversas interpretaciones. Y por otro lado, el fallo tampoco alude expresamente a cuál es el índice que debe aplicarse para actualizar la PDU, ¿sí? Entonces, el inconveniente que se presenta es que actualmente las tres salas de la Cámara Federal de Seguridad Social, cuando llega la sentencia definitiva apelada por alguna de las partes, difiere la cuestión relativa a la PDU, o sea, el reajuste de la PDU, en los términos de Quiroga. O sea, lo difiere para la etapa de ejecución, ¿sí? El punto es que cuando la parte actora se ve obligada a iniciar la ejecución, no sabe con qué índice, no sabe cómo calcular la confiscatoriedad. Pero bueno, entonces, vamos a ver cuál es, esto es actualmente, ¿sí? El tema de la PDU es un debate constante. Entonces, quizás la semana que viene esto cambia. Hoy por hoy es así. Las tres salas de la Cámara lo difieren. Vamos a ver, entonces, cuál es el criterio de cada juzgado y de cada sala en la etapa de ejecución, porque ya les digo, cuando hablamos de la etapa de conocimiento, ¿sí?, se dicta sentencia definitiva y las tres salas difieren el tratamiento en la etapa de ejecución, pero vamos a ver qué resuelven cuando el juez de primera instancia resuelve en la etapa de ejecución lo relativo a la PDU. Bien. Actualmente, la única sala, son tres salas, ¿sí?, la única sala que actualmente aplica el ISBIC, ¿sí?, Índice del Salario Básico de la Industria y la Construcción, para actualizar la PDU, es la sala 2, ¿sí? Entonces aplica el ISBIC hasta febrero del 2009 y luego aumentos generales. Acá les menciono un fallo que es del año 2021, elegí este porque es un fallo dictado con la nueva, entre comillas, conformación de la Cámara, es decir, con el doctor Fantini, la doctora Dorado y el doctor Carnota. Ellos interpretan que si la Corte Suprema, tanto en el IF como en blanco, resolvió actualizar la PC y la PAP de acuerdo al índice que surge de la resolución 140 del 95, que es el ISBIC, entonces no hay motivo para apartarse de ese índice, ¿sí? O sea, como que corre la misma suerte, la PDU correría la misma suerte que la PC y la PAP. La sala 3, si bien durante mucho tiempo ordenó la actualización mediante el ISBIC también, en virtud de lo señalado en el fallo Bruso, que es un fallo del año 2010, con la nueva conformación de la sala, ¿sí?, actualmente está a cargo del doctor Russo, del doctor Faciolo y del doctor Strasser, por mayoría actualmente ordena el reajuste mediante el índice de Badaro.
¿sí? Durante el periodo de Badaro, ¿no? Enero de 2002 a diciembre de 2006. Y les menciono un fallo actual, ¿no? Entonces, que es Sadovchi, Carlos Alberto, allí determinan la aplicación entonces de Badaro. En el mismo sentido, resuelve la sala 1. ¿Sí? Acá le busqué un fallo que se llama Sermaten, Irma Oderay, en el cual, remite a un precedente más viejo, o sea, con la antigua conformación que es del año 2009, se llama Pérez José. Entonces, sala 2, sala 1 y sala 3 actualizan la PBU en la etapa de ejecución con el índice de Badaro, mientras que la sala 2 actualiza la PBU con ISPI, ¿sí? Como les dije antes, ¿qué pasa con los beneficios adquiridos con posterioridad a marzo del 2009? Es decir, beneficios adquiridos en vigencia de la ley 26.417. Hubo muchos fallos donde se sostuvo que no correspondía el reajuste de la PBU en estos casos, puesto que tenían suficiente resguardo con la modificación de la ley 26.417. Lo cierto es que actualmente esta corriente jurisprudencial no es aplicada por ninguno de los juzgados de primera instancia ni por las salas. Si bien hasta hace muy poquito los juzgados 2 y 9, a cargo del doctor Zenobi, rechazaban el reajuste de la PBU en estos casos, actualmente se deja asentado el criterio adverso que mantiene el doctor Zenobi, pero atento a la jurisprudencia uniforme en ese sentido de las 3 salas de la Cámara Federal, se ordena el reajuste, pero con el índice de Badaro, y siempre y cuando se acredite la confiscatoriedad aludida. Acá les menciono un fallo que es del año 2019, en el cual la sala 2 considera que debe reajustarse también la PBU en casos de fecha de adquisición del derecho posterior a marzo del 2009 para evitar situaciones de desigualdad. Y también les menciono 3 fallos muy recientes de cada sala en los que expresamente se hace referencia a que independientemente de la fecha de adquisición del derecho corresponde el reajuste de la PBU siempre y cuando exista confiscatoriedad que supere el 15% en el marco de la doctrina imperante en la Corte Suprema desde hace años. Bueno, entonces, por un lado tenemos el tema del índice a aplicar en la PBU, ¿sí? Por otro lado tenemos la forma de calcular la confiscatoriedad, ¿sí? ¿Cómo calculamos, esto que le decía cuando mencioné Quiroga, cómo lo calculamos? Porque Quiroga dice sobre el haber, o sea, la comparación no debe hacerse entre una PBU y otra PBU, es decir, la PBU de caja y la PBU reajustada, sino sobre el haber inicial total, ¿no? Entonces, una de las interpretaciones que se tienen actualmente en jurisprudencia, en los fallos, es comparar la merma, ¿sí? entre la PBU de caja y la PBU reajustada, con el haber inicial reajustado, ¿sí? Entonces acá le pongo un ejemplo con una PBU de 2.000 pesos de caja y una PBU reajustada a 5.000 pesos. ¿Cuál va a ser la merma? 3.000 pesos. ¿Sí? Entonces, el cálculo que voy a hacer para calcular la confiscatoriedad va a ser 3.000 por 100 dividido, en este caso, 29.000 pesos, porque es el total del haber inicial reajustado. ¿Sí? Este criterio es el que mantiene actualmente la sala 1 y la sala 3. ¿Sí? Es decir, que la sala 1 y la 3 de la Cámara Federal de Seguridad Social, hoy por hoy, junio del 2022, coinciden tanto en el índice para actualizar la PBU como en la forma de cálculo de la confiscatoriedad. ¿Sí? Y acá tenemos Mercado del año 2021, en los cuales, bueno, el fallo de la doctora Camarata sostiene que no tendría sentido diferir a la etapa de ejecución el reajuste de la PBU si la comparación se hiciera con el haber de caja.
y Sadovski, que es el mismo fallo que les mencioné respecto al índice de la sala 3. Bueno, ¿qué criterio mantiene la sala? Ah, perdón, acá tenemos otro criterio que actualmente no está vigente, no tiene ninguna de las tres salas y creo que ninguno de los juzgados, que es hacer la comparación con el haber inicial de caja, ¿sí? Lo puse para que sepan que Vaccaro fue un fallo muy importante, se dictó antes de mercado, en la sala 1, y ahí consideraban que la comparación se hacía con el haber inicial de caja, ¿sí? Es el mismo cálculo, ¿sí? Se contempla la merma, que en el ejemplo que les puse eran 3.000 pesos, pero considerando la PBU reajustada y el resto de las prestaciones de caja. Tenemos un nuevo criterio sentado por la sala 2 en el fallo Vargas, que es muy reciente, es de abril de este año, en el cual los jueces hacen referencia a un método, establecen un nuevo método para evaluar la confiscatoriedad, un poco más complejo, si se quiere, que los que mencioné anteriormente. Por un lado, en el fallo desarrollan que hay que calcular la incidencia de la PBU sobre el haber inicial total. Es decir, ¿qué incidencia tenía la PBU cuando le fue otorgado el beneficio al actor? ¿Sí? Y el cálculo se hace con la fórmula que les pongo abajo. ¿Sí? Los números que están en blanco son los números exactos que surgen de Vargas, ¿sí? Del fallo. Entonces, llegan al cálculo de que la incidencia que tuvo la PBU original era de un 19,24%, ¿sí? O sea, el valor de la PBU en el haber inicial equivalía a un 19, era el 19,24% del haber total. Por otro lado, dice, hay que considerar la incidencia de la PBU sobre el total reajustado. Entonces, hace el cálculo y dice, bueno, en este caso, en el haber reajustado, la PBU equivale al 7,18%. Tercer cálculo, la incidencia final. ¿Qué dice? Si la PBU al momento del cálculo del haber inicial era el 19,24% del haber total, ese era su 100%. Entonces, cuando pasa a representar un 7,18, o sea, al reajustar las prestaciones, ese 100% se reduce a un 37,32% por una regla de 3 simples, ¿sí? Concluye el doctor Fantín Vargas que eso significa que la incidencia porcentual total que existe en este caso particular es del 62,68%, porque le resta al 100% la reducción que arribó con la regla de 3 simples de 37,32%. Conclusión que se supera ampliamente el 15% de confiscatoria permitido, por lo cual avala el reajuste de la PBU. Pero dice que hay que limitar ese porcentaje. Dice, el límite será la incidencia porcentual que representaba la PBU en el haber inicial a fin de no quebrar los principios de proporcionalidad y sustitutividad. Es decir, que si originalmente la PBU representaba un 19,24%, ese será el límite, ¿sí? Bueno, como les digo, es un cálculo más complejo, seguramente el doctor lo puede explicar mejor que yo, que es quien hizo el análisis, y ayer escuché en una charla que hay videos en YouTube donde lo explica, así que si lo encuentran y les interesa el tema, pueden googlearlo. Bueno, y acá, no sé si se ve el cuadro entero o si se ve la pantallita del diálogo, si se ve cortado, pero bueno, acá tienen un cuadro con los criterios de los 10 juzgados y de las 3 salas.
Como les dije, ninguno de los 10 juzgados actualmente, ni de la Cámara, rechazan el reajuste de la PBU en beneficios posteriores a marzo del 2009. Y en cuanto a los índices, la mayoría de los juzgados de primera instancia aplican el ISDI. Y de las salas, solamente la sala segunda, ¿sí? Y ahí les menciono Gauto y Vargas. Y mantienen el criterio de aplicar el índice de Badaro para el reajuste de la PBU, los juzgados 2, 5 y 9. Y la sala 1 y 3. Es decir que en Cámara es mayoría la PBU. Bueno, hasta acá todo lo que respecta a la PBU. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda respecto a la PBU. Sería interesante encontrar un programa que calcule lo que dice Vargas, ¿no? Sí, yo lo pensé en armar un Excel, viste que yo tengo un Excel para calcular la confiscatoria del 26, de la PBU, todo, pero la verdad que no sé si va a tener... Porque, digamos, vos lo podés calcular a mano con ¿no? la fórmula ES, que lo podés calcular a mano con la fórmula o haciéndote un Te Excel, volvés loco. pero después eso lo tenés que meter en el programa y tenés que decirle al programa que haga eso. O sea, como que prácticamente es de cumplimiento imposible si hoy me piden a mí que yo presente un cálculo así. Por eso, imagínate para los juzgados tener que revisar y hacer este cálculo en cada liquidación, ¿no? Por eso, no sé si, es muy reciente el fallo, no sé qué adherencia tendrá. Está bueno el razonamiento de lo que Sí, dice. es válido, es una forma de cálculo. Sí. No sé si alguien quiere brindar su opinión o quieren decir algo, alguna consulta al respecto. Si no, voy a avanzar, así logro terminar con todos los temas. Bueno, un mensajito. Bueno, entonces voy a hablar del reajuste de la prestación compensatoria y de la prestación adicional por permanencia. Bueno, como les dije antes, a diferencia de la PBU, estos dos componentes sí van a depender de las remuneraciones y de la cantidad de años de servicios prestados, ¿sí? Acreditados debidamente. El artículo 24 y 30 de la ley 24.241 establecen cómo se calcula la PC y la PAP. En términos bien sencillos, se calcula en un 0,015 por la cantidad de años de servicios, recuerden, hasta el 30 de junio de 1994, inclusive por el promedio de remuneraciones cuando calculamos la prestación compensatoria. Mientras que para la PAP es el mismo cálculo, pero contemplando los años de servicios desde el 1 de julio de 1994 inclusive, ¿sí? En cuanto a la PAP, al principio era otra suma, otro cálculo, pero se modificó en el año 2007 con la ley 26.222, ¿sí? Modificatoria de la ley 24.241. Pero bueno, vamos a hablar más del tema de la actualización de las remuneraciones, ¿sí? El artículo 24 determinaba que para practicar la actualización de las remuneraciones, la ANSES iba a reglamentar la aplicación del índice salarial y que ese índice tenía que tener carácter oficial, ¿sí? Es decir, al momento que la persona se va a jubilar, sabemos que las remuneraciones, lógicamente, tienen que estar actualizadas a la fecha de cese. Entonces, en el marco de lo dispuesto por la ley 24.241, que delegaba la facultad a la ANSES dicta la resolución 140 del año 95.
En esta resolución fija como índice el ISDIC, ¿sí? El índice de salarios básicos de la industria y la construcción, pero hasta marzo de 1991. ¿Sí? ¿Por qué hasta esta fecha? Porque en esa fecha entró en vigencia la ley de convertibilidad del austral, ¿sí? La ley 23.928, que se deben acordar que prohibió la indexación o la actualización de deudas. Entonces, ANSES actualizaba las remuneraciones hasta esa fecha. La ley 26.417 determinó para la actualización de las remuneraciones un índice combinado, o sea, que aplique el índice combinado previsto en el artículo 32, que ahora vamos a ver que esta ley, además, modificó también el artículo 32 con una fórmula. Y además delega a la Secretaría de Seguridad Social, ¿sí? Dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la forma de aplicar el índice. Bueno, como les dije, esta ley también sustituyó el artículo 32 de la ley 24.241, ¿sí? Que refería a la movilidad. Y estableció en su anexo 1 una fórmula de cálculo, ¿sí? A su vez, conforme lo dispuesto por la 26.417, la Secretaría de Seguridad Social dictó la resolución 6 del año 2009, en el cual delega, o sea, la ley delega en la Secretaría de Seguridad Social, la Secretaría de Seguridad Social en ANSES, la facultad de elaborar y aprobar el índice para la movilidad. ANSES, en cumplimiento, dicta la resolución 135 del año 2009, ¿sí? Como primera resolución, después dictó otras, en las cuales se estableció los coeficientes de actualización de las remuneraciones históricas, pero esos índices no eran, esos coeficientes no eran salariales. En este contexto, se expide la Corte Suprema en el fallo ELIF, ¿sí? Un fallo súper conocido, dictado el 11 de agosto del 2009, lo aplicamos, un fallo que aplicamos en Seguridad Social constantemente, donde la Corte sostiene que la ley 24.241 es una ley específica y que es posterior a la ley de convertibilidad, por lo tanto, la actualización de las remuneraciones no está comprendida en la derogación de la ley 23.928, ¿sí? En la imposibilidad, esto que les decía de la indexación de deudas. En consecuencia, dispone que la actualización de las remuneraciones se haga sin límite temporal, ¿sí? No conforme lo establecido en la resolución 140 del año 95, ¿sí? No con ese límite de marzo del año 95. Luego, el decreto 807 del año 2016 instrumentó el índice de actualización combinado para altas posteriores a agosto del 2016. Ese índice combinado es el índice del nivel general de remuneraciones hasta marzo de 1995, luego el RIPTE hasta el 30 de junio del 2008 y luego la ley 26.417. Para su elección se tuvo en cuenta, de acuerdo a los considerandos del decreto, que ambos índices no se limitan a un sector de la economía en particular, sino que reflejan la evolución de los salarios declarados por los empleadores en todos los sectores. Recordemos que el ISDIC, ¿sí? Que se aplicaba de acuerdo a la resolución 140, es el índice de salarios básicos de la industria y la construcción, ¿sí? Industria y construcción. Luego el Congreso legisla la forma de actualización para remuneraciones posteriores a agosto del 2016, ¿sí? La misma del decreto 807, el índice combinado, ¿sí? A través de esta ley 27.426. Ahora, ¿qué pasa? La resolución ANSES se toma la atribución de determinar que las remuneraciones de los beneficios con altas anteriores al 1 de agosto del 2016 deben actualizarse también con el índice combinado.
Y a su vez, la resolución 1 del 2018 de la Secretaría de Seguridad Social ratifica la resolución 56 del 2018. Frente a esta situación, la Corte se expide en el fallo Blanco, también muy conocido. El señor Blanco tenía fecha de alta de beneficio anterior a agosto del 2016 y la Corte Suprema expresa que el establecimiento del índice de actualización de las remuneraciones no puede considerarse dentro de las atribuciones de ANSES, ¿sí? Y del ANSES, ni del ANSES ni de la Secretaría de Seguridad Social, ya que esa elección tiene incidencia directa en la cuantía de las prestaciones, por lo que de esa manera podría afectarse la garantía de los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional. En ese sentido, declara la inconstitucionalidad de la resolución 56 y de la resolución de la Secretaría de Seguridad Social que la ratifica. Y además señala que hasta que el Congreso no lo haga, los planteos deben resolverse conforme lo determinó el propio tribunal, es decir, la Corte Suprema, en el fallo Elif. Salvo que existieran razones suficientes y excepcionales para apartarse de lo allí determinado. Entonces, reitero, de acuerdo a lo ordenado por la Corte, para altas posteriores a agosto del 2016 se aplica el IF, y para altas posteriores a agosto del 2016 el decreto 807 del 2016. La última modificación en lo que respecta a actualización de remuneraciones está dada por la ley 27.609, ¿sí?, del año 2021, que sustituye el artículo 2 de la ley 26.417, que como les dije antes había modificado el tema de actualización de la ley 24.241, y dispone también la aplicación de este mismo índice que venimos hablando, ¿sí?, el índice combinado al cual alude el decreto 807. Bueno, en lo que respecta a los aportes autónomos, el artículo 24 de la ley 24.241 también establece cómo se calculan los autónomos, ¿sí?, de la misma forma que los dependientes, pero obviamente teniendo en cuenta no remuneraciones, sino los aportes autónomos, ¿sí?, los montos actualizados de las categorías en las que prestó el afiliado, es decir, las rentas de referencia, ¿sí?, de acuerdo a cada categoría en la cual haya aportado. O sea, el trabajador autónomo también percibe PBU, PC y PAP calculada de acuerdo a sus aportes, ¿sí? Y en el caso de ser un trabajador mixto, que es aquel que tiene aportes en relación de dependencia y aportes autónomos, se calcula por un lado el beneficio que le correspondería solo por los servicios dependientes, por el otro lado el beneficio que le correspondería solo por aportes autónomos, y luego se hace una sumatoria de cada uno, ¿sí?, para hacer el haber total. Bien, el decreto 679 del año 95, que es reglamentario de la ley 24.241, establecía que cuando se computaren servicios autónomos se tienen en cuenta los montos o rentas de referencia correspondientes a las categorías en que reviste el afiliado, considerando los valores vigentes al momento de solicitud de la prestación. Los fallos más resonantes en materia de beneficios que derivan de aportes autónomos siguen siendo Volonté, Rodríguez y Mackler, ¿sí? Volonté es viejísimo, es del año 1985, ya lo deben conocer. En este fallo la Corte señaló que si la ley autoriza a realizar aportes mayores al mínimo, entonces esta diferencia entre el aporte mínimo y el que realice la parte debe verse sí o sí reflejada en el cálculo del haber para respetar la naturaleza sustitutiva, ¿sí? Y Rodríguez, también bastante viejito, es del año 1989, remite a Volonté, pero determina que únicamente se contemplen los últimos 15 años. Mientras que Mackler, que también remite a Volonté, determina que no se contemplen los últimos 15 años, sino la totalidad de los años aportados, ¿sí?
O sea, los años aportados durante toda la vida laboral del beneficiario. Vamos a ver cuáles son los criterios actuales en la Cámara Federal de Seguridad Social. En cuanto a la sala 1, la misma diferencia entre, en realidad las dos, sala 1 y sala 2. Las dos diferencian entre aportes anteriores y posteriores a julio del 94. La sala 1 para los primeros, es decir, para los aportes anteriores a julio del 94, aplica volonté. Y para los segundos aplica Badaro. O sea, dice que se actualicen conforme a Badaro, ¿sí? Lógicamente en el periodo 2002-2006. Y luego, aumentos generales. Les menciono un fallo, si quieren buscarlo y ahondar en el tema, que se llama Di Forti Marta Noemí, del año 2019. Bueno, en esa fecha tenía otra conformación en la Cámara, pero actualmente se mantiene este criterio. Y la sala 2, que, como le dije, también diferencia entre los aportes anteriores y los posteriores a julio del 94, la diferencia con la sala 1 es que para los primeros aplica volonté, para los segundos aplica el ISDIC, siempre y cuando haya una diferencia de o sea, una confiscatoriedad de un 15%. ¿Sí? Y remite para eso a actis caporales, a jurisprudencia, a la doctrina de la Corte en cuanto a confiscatoriedad. Y en cuanto a la sala 3, le menciono Cuello Blanca Alicia, ¿sí? Un fallo del año pasado, 10 de febrero del 2021, en el cual dispone la aplicación de volonté y de Mackler, ¿sí? Es el criterio que se mantiene actualmente. Les pongo un ejemplo, debajo les puse un ejemplo de la relación que debe hacerse de las rentas autónomas con los saberes mínimos para poder calcularlos, ¿sí? Para hacer la redeterminación. Cada mes de aportes representa determinada cantidad de haberes mínimos, ¿sí? En el mensual correspondiente. Entonces les pongo, por ejemplo, en mayo de 1994, una persona que aportó por la categoría D, cuya renta equivalía, supongamos, a 450 pesos, en haberes mínimos equivalía, si el haber mínimo a mayo de 1994 era equivalente a 150 pesos, entonces su aporte fue equivalente a 3 haberes mínimos, ¿sí? Entonces se suma la totalidad de los aportes, se suma la cantidad de haberes mínimos, ¿sí? O sea, el equivalente en haberes mínimos se suma, y se hace un coeficiente entre esos dos totales, ¿sí? En este caso es equivalente a 1,39, o sea, 302,87 dividido 218. El coeficiente va a ser 1,39. Y el haber mínimo a la fecha de adquisición del beneficio se multiplica por ese coeficiente. En este caso, el haber mínimo multiplicado por el coeficiente va a ser equivalente a 5.309,58. ¿Sí? Entonces, esa sería la aplicación de volonté. En lo que respecta a la movilidad, bueno, hubo numerosas leyes de movilidad, no voy a partir de la primera ley de movilidad que data de 1958, es la ley 14.499, aquella que disponía el 82% móvil de la última remuneración asignada al cargo, si la proporcionalidad, recordemos que era directa, pero bueno, es una ley que no pudo trascender, digamos, porque era imposible abastecer el sistema. Bueno, como les decía, no voy a retrocederme tanto, sino que voy a partir de, acá tenemos una línea de tiempo, voy a partir de la ley 26.417, ¿sí? Que entra en vigencia, como les dije cuando me refería a la actualización de las remuneraciones, en marzo del año 2009. El artículo 6 de esta ley sustituyó el artículo 32, que también, como les dije antes, refería a la movilidad, y estableció en el anexo 1 una fórmula de movilidad. Luego,
la ley 27.426, sustituyó nuevamente ese artículo y estableció que la movilidad se basará en un 70% de acuerdo al índice de precios al consumidor, el IPC, y un 30% por el RIPTE. ¿Sí? El RIPTE es la variación de la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Eso de acuerdo a la fórmula que también surge del anexo, y aplicable en forma trimestral, ¿sí? Recordemos que anteriormente la evolución de la movilidad era semestral, ¿sí? Entonces, a partir de la ley 27.426 pasa a ser trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año calendario. ¿Cuál fue el inconveniente de esta normativa? El artículo 2. ¿Por qué? Porque estableció que la primera actualización en base a esta movilidad, ¿sí? Esta modificación que hace, ¿sí? De aplicar IPC más Richter, será efectiva a partir del 1 de marzo del año 2018. ¿Qué significó esto? Recordemos, que la movilidad de la ley 26.417, como les dije, se realizaba semestralmente, ¿sí? En marzo y en septiembre de cada año. Ahora, para establecer la movilidad de septiembre, se utilizaba el valor calculado a de enero a junio de ese mismo año, y para la movilidad de marzo del año siguiente se calculaba el valor de julio a diciembre, ¿sí? Del año siguiente. Entonces, si este artículo retrotraía que la primera actualización va a ser a partir de marzo del 2018, se generaba cierta disminución en términos económicos, ¿no? en el haber, en cuanto a la movilidad. Entonces, yo acá les pongo, de acuerdo a la ley 26.417, o sea, la movilidad que hubieran tenido los beneficios si no hubiera existido esta normativa, este artículo 2, hubiera sido de un 14,6%. Mientras que, por aplicación de este artículo de la ley 27.426, a marzo del 2018, la movilidad fue de un 5,71, al cual se le debe sumar el 5,69% de junio del 2018, porque en este caso, repito, es trimestral, la evolución de la movilidad, ¿sí? Y hay una pequeña diferencia, ¿sí? 5,71 más 5,69, bueno, no sé exactamente cuánto es, no le puse el total, pero hay una pequeña diferencia. ¿Qué dice la jurisprudencia al respecto? La Sala 1 se expidió en La Vecchia. Es un fallo del año 2019, en el cual se declaró la inconstitucionalidad de esta norma, haciendo hincapié en el carácter regresivo de la misma y en el perjuicio económico confiscatorio acreditado por el beneficiario. En el mismo sentido, se expidió también la Sala 2 y también la Sala 3, pero bueno, acá les mencioné un fallo de la Sala 2 del mismo año 2019, que se llama Colman Torales Benicio, en el cual también declaró la inconstitucionalidad del artículo 2 de la ley 27.426. Y bueno, y también está el famoso Fernández Pastor, pero si no me equivoco, todavía, no sé, está en corte, si no me equivoco. No lo volví a chequear, pero la última vez que lo vi todavía no estaba resuelto. Bueno, ¿qué más? La ley 27.541 de finales del año 2019, ¿qué pasó? Declaró la emergencia pública en todos los sentidos, en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, todo. O sea, emergencia sanitaria, emergencia pública de todo. Pero hasta el 31 de diciembre del año 2020. Y en el artículo 55 suspendió por 6 meses la aplicación del artículo 32, o sea, de la movilidad, periodo en el cual delegó en el Poder Ejecutivo Nacional fijar
trimestralmente, o sea, como se venía haciendo, el incremento de los haberes previsionales. Y en ese marco se dictaron los decretos 163, 495, 692 y 899 entre marzo del 2020 y diciembre del 2020. Es decir, para esos aumentos, en realidad, para los aumentos de marzo del 2020 a diciembre del 2020. ¿Por qué diciembre del 2020? Porque el decreto, o sea, si bien la suspensión de la movilidad fue por 180 días, luego el decreto de necesidad y urgencia 542 del año 2020 prorrogó ese periodo, esa suspensión, por otros 180 días. ¿Sí? Jurisprudencia. Tenemos Barro Mario Rafael, es un fallo del año 2021, en el cual la Sala 1 consideró que estaba debidamente acreditada la emergencia. ¿Sí? Requisitos todos ellos que en el contexto descrito y debatido en autos aparecen como definitivamente cumplidos. ¿Sí? Toda vez que la situación de emergencia fue definida por el Congreso Nacional con el dictado de la Ley 27.541, persigue un fin público superior, bueno, y demás. Después pueden ver ustedes tranquilos. Perdón. Bueno, se puso loco la bestia. Quería participar él también, mi perro. Está enojado con la movilidad. Última modificación, entonces, año 2021, la ley 27.609 modifica nuevamente el artículo 32, de esta manera finaliza el periodo de suspensión de movilidad que había dispuesto, como les dije, la ley 27.541, y establece una nueva fórmula, otra vez delegando en ANSES la facultad de elaborar y aprobar el índice trimestral. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? Pasamos a topes. Bueno, vamos a hablar de los topes legales. Voy a diferenciar los topes que afectan beneficios otorgados en el marco de la ley 18.037 y topes legales que afectan beneficios de la ley 24.241. Inicialmente el artículo 55 de la ley 18.037 establecía un haber máximo para las jubilaciones, y esa norma continuó operativa en el inciso 3 del artículo 9 de la ley 24.463, conforme el decreto 1.199 del 2004. Ahora bien, numerosos fallos de la Corte Suprema, entre ellos Chocobar, Acti Caporale, Sánchez María del Carmen, la Corte reconoció la legitimidad del sistema de haberes máximos, ¿sí?, en materia de jubilaciones y pensiones. Pero deja salvo que en el caso que la merma que se produzca en el haber provoque una disminución que supere el 15%, la norma debe ser declarada inconstitucional por resultar confiscatoria. ¿Sí? El artículo 9, entonces, por un lado tenemos este tope al haber máximo, ¿sí?, que actualmente este tope afecta tantos beneficios de la ley 18.037 como beneficios de la ley 24.241, y actualmente, o sea, no lo tengo actualmente, lo tengo a marzo del año 2022, el haber máximo estaba en 219.571,69. ¿Sí? Es decir que todo haber que ANSES calculara que fuera superior a ese monto va a ser topeado administrativamente en ese valor, en ese monto, ¿sí?
Esos montos van evolucionando de acuerdo a la movilidad general también. Por otro lado, un tope que afecta a los beneficios de la ley 18.037 es el artículo 9 también, pero el inciso 2 de esta norma, ¿sí? ¿Pero qué dice el texto del artículo? Refiere a beneficios otorgados en virtud de leyes anteriores a la ley 24.241. Entonces estamos hablando de beneficios de 18.037, como les dije. Pero también menciona que, como requisito, que no tienen que tener, o sea, beneficios que no tienen que tener otro haber máximo, leyes que no tienen que tener otro haber máximo. Entonces, si decimos, bueno, es para beneficio de la ley 18.037, pero no tiene que tener otro haber máximo, pero ya tiene otro haber máximo, que es el que derivaba del artículo 55, ¿sí? Por lo tanto, la mayoría de los casos se declara la inaplicabilidad o inconstitucionalidad de esta normativa, tanto para beneficios de la ley 24.241 como para beneficios de la ley 18.037, ¿sí? A partir de la modificación de la resolución 6 del año 2009, es decir, a partir de marzo del 2009, este tope ya no es una escala de deducción, si antes era de acuerdo a un monto de hasta 3.100, tanto se deducía, y así de acuerdo al valor que resultaba el haber. A partir de marzo del 2009, entonces, se deduce un 15% sobre el monto que exceda al haber máximo, ¿sí? O sea, sobre el excedente se retiene un 15%. Fallos que declaran su inconstitucionalidad: Mateo Norma y Dorcas Berro, Marta, de la Sala 1 del año 2008, ¿sí? Son los fallos más resonantes en este sentido, en cuanto a este tope. Después tenemos el tope de la acumulación de beneficios, que es el artículo 79 de la ley 18.037, ¿sí? Jubilación más pensión, el total de esos valores no debe superar el haber máximo, ¿sí? En Linares, Quintana, es un fallo de 1987, pero que se sigue haciendo referencia a este precedente. El Tribunal Supremo declaró la inaplicabilidad tanto del artículo 55 como del 79, porque al aplicar el tope, el beneficiario quedaba privado de la percepción total de una de las prestaciones. Bueno, y vamos a la ley 24.241. Como les dije, también afecta el haber máximo que surge del artículo 9, inciso 3. Tenemos un tope que es específico, o sea, ahora voy a hablar de los topes específicos de la 24.241, ¿sí? Tenemos el del artículo 24, que es un tope específico para la prestación compensatoria, ¿sí? Recuerden que le dije que, bueno, la forma más sencilla es calcular 0,015 por la cantidad de años de servicio por el promedio de remuneraciones. Esa cantidad de años de servicios, que, repito, son anteriores al 1 de julio de 1994 para el cálculo de la PC, se toman hasta 35 años, ¿sí? Ese es el límite, ese es el tope del artículo 24 de la ley 24.241. Es decir, que si una persona acreditó 40 años anteriores a esa fecha, ANSES solamente va a tomar 35 años para el cálculo del haber. ¿Cuáles 35 años? O sea, ¿qué 35 años de los 40? Los más beneficiosos, es decir, aquellos que tengan remuneraciones más altas o aportes autónomos más altos. La Corte Suprema, en el año 2013, dictó el fallo Barrios Idilio Anelio, en el cual declaró la inconstitucionalidad de este tope, y sin hacer referencia al famoso 15% de confiscatoriedad, ¿sí? Y en la mayoría de los casos siempre es declarada la inconstitucionalidad, si bien son pocos los casos en los que se acreditan tantos años de servicio con anterioridad a esa fecha, es declarado inconstitucional. Luego tenemos el tope de las remuneraciones históricas,
¿sí? El artículo 25 de la ley 24.241, que va de la mano con lo que establece el artículo 9, ¿sí? Dice que para establecer el promedio de las remuneraciones, ¿sí? El promedio de las 120 últimas remuneraciones, no se considera ni el sueldo anual complementario, ni los importes que excedan la base máxima imponible que establece el artículo 9 de la misma normativa, ¿sí? Es decir, que si la remuneración de bolsillo era superior a la base imponible, se toma hasta la base imponible, porque en lo que excedió la base imponible, esa persona, en su oportunidad, es decir, estando en actividad, no aportó. Por lo tanto, ese excedente no se computa para el promedio de las remuneraciones, ¿sí? Este tope, bueno, es todo un tema. Por un lado, la sala 2, y o sea, acá les menciono un fallo, pero hubo varios, en los cuales se declaró la inconstitucionalidad de este artículo 25, ¿sí? De este tope a la remuneración histórica. Y al mismo tiempo se autorizó al ANSES a retener los importes que se hubieran hecho en el caso que la persona estando en actividad no hubiera aportado hasta la base imponible máxima, sino por la totalidad de la remuneración, ¿sí? Y para ello, utilizando los mismos parámetros de actualización, ¿sí? O sea, ese aporte que no se hizo en su momento, actualizado. La realidad es que en la práctica esto es medio imposible. Para empezar, porque ANSES no hace la liquidación, o sí la hace a veces, pero no es ajustada a derecho, o sea, no sigue exactamente las pautas de la sentencia, lo cual obliga a la parte actora a anunciar la ejecución, y la actora, a veces por desconocimiento, o a veces, no sé, porque se les escapa, ni idea. Yo les digo, lo que pasa en la práctica es que no hacen esta deducción, estos aportes, o sea, no hacen los aportes que debería haber hecho el beneficiario estando en actividad, ¿sí? Finalmente, la Corte se expidió al respecto en Gualtieri, en el cual estableció que si se permitiera liberar ese tope, sería un subsidio contrario al esfuerzo contributivo. O sea, básicamente que se tiene que tomar la remuneración histórica, o sea, la remuneración real por la cual la persona aportó. ¿Qué pasa en el caso de trabajos simultáneos? Se puede dar, como en el caso del señor, en realidad la señora Lole, María Teresa Inés, es un fallo de la Corte del año 2015, Lole era pensionista y el causante tenía servicios en por distintos empleadores y también por cuenta propia, ¿sí? También había aportado como autónomo, y de acuerdo a la reglamentación vigente, puede darse que distintas remuneraciones individualmente no superen el tope, ¿sí? Pero sumando todas las remuneraciones, ¿sí? Que respondían a distintos empleadores, sí se superara en el periodo correspondiente el tope, ¿sí? De la remuneración histórica. En ese caso, como les digo, de acuerdo a la reglamentación, ANSES topeaba la remuneración, pero eso sí que no corresponde. Entonces, a diferencia de Gualtieri, acá la Corte dice, no, si no se toman todas las remuneraciones por las cuales realmente se aportó, habría cotizaciones no contempladas para el cálculo, ¿sí? Y eso sí resulta injusto. ¿Ven? Concluye, de tal modo en la práctica se han confiscado las cotizaciones por el desempeño del causante en YPF y las realizadas por su actividad autónoma. Lógicamente, en el caso que haya trabajos simultáneos y que por lo tanto deba aplicarse este precedente, es importante acreditar mediante las partes pertinentes del expediente administrativo las certificaciones de salarios correspondientes, ¿sí? En los cuales surge que había remuneraciones simultáneas
y que individualmente no superaban el tope, pero sumándolas sí se superaba, y por lo tanto ANSES limitó el beneficio, el cálculo del beneficio. Bueno, después tenemos otro tope que surge de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, ¿sí? Es de la resolución 6 del 2009, y es un tope que también viene de la mano con estas normativas que le vengo diciendo, pero referido a la remuneración actualizada. ¿Sí? Entonces, cuando efectuamos el promedio de las 120 últimas remuneraciones, tenemos por un lado la remuneración histórica, ¿sí? Con el tope del 25, y al actualizarla tenemos otro tope, que es el de la remuneración actualizada. ¿Sí? Ese valor, el valor de la remuneración actualizada, no puede superar la base imponible máxima a la fecha de adquisición a la fecha de cesación, a la fecha de cese. Y están exentas, de acuerdo a la normativa, las remuneraciones anteriores al 1 de febrero de 1994. ¿Sí? Es decir, que a las posteriores a esa fecha le es aplicable este tope. Este tope puede entenderse que hay un exceso reglamentario, puesto que surge de una resolución, ¿sí? Y habría que evaluar la facultad que tiene la Secretaría de Seguridad Social para crear un tope, ¿sí? Por un lado eso. Por otro lado, les menciono jurisprudencia que declaró la inconstitucionalidad. Poche Ángel Julio, de la Sala 1, año 2017, declaró su inconstitucionalidad por haberse comprobado la confiscatoriedad y califica el tope como desproporcionado e irrazonable. Y en Vera Beatriz, de la Sala 3, también del año 2017, dispuso la inconstitucionalidad del tope por considerar que neutraliza los efectos de la actualización. O sea, ¿qué sentido tendría actualizar las remuneraciones si después las voy a topear? ¿Sí? Bueno, acá advierto que repetí lo del tope de las remuneraciones actualizadas. Bien, otro tope, como el artículo 24, este también es específico de la prestación compensatoria, y es el del 26. ¿Sí? Es un haber máximo al valor de la PC. ¿Sí? Establece el artículo. El haber máximo de la prestación será equivalente a un AMPO, ¿sí? Por cada año de servicios con aportes computados. AMPO, ¿se acuerdan que fue reemplazado luego por el MOPRE? ¿Sí? Eran las medidas de referencia, como les mencioné inicialmente. Entonces, por ejemplo, si el MOPRE, que en su momento, durante más de 10 años, fue equivalente a 80 pesos, y si la persona tenía 35 años, se multiplicaba, el valor era 2.800 pesos, entonces el valor de la PC no podía superar los 2.800 pesos, y ese era el tope. Ahora bien, con la resolución 6 del año 2009 se modifica este cálculo, y a partir de marzo de ese año, el total de la prestación compensatoria, es decir, el tope, es 0,208 haberes mínimos por el número de años de servicios anteriores a julio del 94. ¿Sí? Esto es coherente con los años que se contemplan para el APC. Por ejemplo, si el haber mínimo a marzo del 2009 era equivalente a 770 pesos con 66, entonces se multiplica esos 0,208, esa medida, por 770 por 35, o los años que la persona tuviera acreditados, hasta julio del 94, lo que da como resultado en este ejemplo 5.610,41. Es decir, que en este caso la PC no podría exceder el valor de 5.610,41. En cuanto a la jurisprudencia, tenemos el fallo del año 2013, Argento Federico, de la Corte Suprema, en el cual declaró la inconstitucionalidad de este tope, pero haciendo referencia también al criterio de la Corte, o sea, la doctrina de la Corte del 15% de confiscatoriedad. Entonces, siempre y cuando se
supere el 15% de confiscatoriedad. Acá les armé como ayuda a memoria un cuadro con el concepto de cada tope, que les fui mencionando, y en el último renglón los fallos más importantes que declaran su inconstitucionalidad o inaplicabilidad. Bueno, un tema muy importante es la oportunidad en el cual se deben plantear los topes. Siempre recomiendo que el planteo de todo, no solamente de los topes, se haga en la demanda, o sea, todas las cuestiones vinculadas al reajuste. No hay que dejar nada pendiente ni supeditado a un cálculo posterior. Lo ideal siempre es, antes de iniciar un reajuste, efectuar una liquidación para ver si vale la pena, y, como les digo, en la demanda plantear, mejor que sobre y no que falte, plantear todas las inconstitucionalidades, la exención del impuesto a las ganancias, por más que tenga un haber bajo, quizás al reajustarlo es un haber alto, se aumenta bastante y es afectado por el impuesto a las ganancias. Entonces, esa es otra cuestión también importante para plantearla. De lo contrario, yo creo que se corre el riesgo de que el juez que tiene que interpretar luego la sentencia que se ejecuta se limite solamente justamente a ejecutar lo que dice literalmente el fallo en cuestión y que no dé lugar a tratar otras cuestiones, ¿sí? Entonces, siempre es importante plantear todo en la demanda. Si la sentencia omite el tratamiento de la inconstitucionalidad que se planteó en la demanda, o sea, si omite el tratamiento y no difiere tampoco la resolución para la etapa de ejecución, puede plantearse aclaratoria, ¿sí? Esto muchas veces no lo hacen y queda en el limbo, y vuelvo a repetir, quizás el juez después dice, bueno, sí, se planteó en la demanda, pero no se trató en la sentencia. Si la sentencia no lo dice, y bueno, tendrá que iniciar una nueva demanda, ¿sí? Hay quienes lo ven, lo analizan de esa forma. Entonces, cuando se notifican de la sentencia, es importante leerla y ver que se hayan tratado, que se hayan resuelto, ya sea que se haya declarado la inconstitucionalidad de los topes o que se hayan diferido, pero que se hayan tratado todos los topes planteados en la demanda. Y frente a eso, frente a la omisión, plantear recurso de aclaratoria en los términos del artículo 166. Es decir, por más que dilate un poco la cuestión, el tema de pedir una aclaratoria, es importante que todo esté plasmado en la sentencia que a posteriori se va a ejecutar. En caso que se hayan diferido los topes o cierta cuestión, como ser lo relativo al reajuste de la prestación básica universal, al presentar la liquidación en los términos del artículo 503, hay que acreditar el perjuicio económico de cada tope, ¿sí? En caso de corresponder. Es decir, en caso que en la sentencia se haya diferido para la etapa de ejecución. Si no fueron objeto de tratamiento en la sentencia, en realidad puede introducirse el planteo en la etapa de ejecución, pero va a quedar, como les dije antes, a criterio del juez si procede o no procede, ¿sí? Hay un fallo que se llama Tudor, muy resonante, muy conocido, de la Corte Suprema del año 2004, en el cual la Corte detalló: cabe puntualizar que le asiste razón al apelante cuando señala que no resulta necesario un juicio de conocimiento ni abrir una nueva etapa probatoria para esclarecer la cuestión, ya que al dejar a salvo sus derechos, la Corte señaló la oportunidad y el modo en que podía comprobarse la confiscatoriedad alegada por la parte. Pero, ojo acá, al dejar a salvo sus derechos, ¿sí? Luego hay otro fallo, Guzmán Walter, de la Corte, más nuevo en el tiempo, del año 2010,
en el cual detalla la Corte que los agravios del jubilado relacionados con la inconstitucionalidad de los topes máximos son el fruto de una reflexión tardía, toda vez que no fueron puestos a consideración de la alzada, de manera tal que no corresponde volver sobre un debate que se encuentra clausurado. ¿Sí? Entonces, viendo esta jurisprudencia, por eso insisto en que es necesario plasmar, plantear todas las inconstitucionalidades en el escrito de inicio. Bueno, no sé si tienen alguna duda, hasta acá todo fue mucha, a ver si logro. Mucha información, van a tener disponibles estas diapositivas, tengo entendido. No sé si tienen alguna consulta para hacer. Espero que haya sido clara, que se haya entendido. Este es el momento donde están todos callados y decís, ¿será que dije cualquier cosa? ¿Están ahí? ¿Se entendió algo o fui muy rápido? Ahí están escribiendo en el chat. Muy No sé si buena. hay gente que trabaja en el fuero, ya nos conocemos, estoy tratando de ver los nombres. Julián Varela, hola. Andaba Sí. Gisela también por ahí. Graciela Gatti tiene mi apellido, no sé si tenemos parientes. Natalia Particelli. Ah, Nati. Esto es lo que decís, Flor, de la etapa de la oportunidad para plantear las inconstitucionalidades. Yo creo que de a poco nos está llevando de vuelta a las viejas épocas donde se abrían los expedientes a prueba. Porque por una cuestión de acelerar las cosas, los juzgados empezaron a declarar las causas de puro derecho conclusa para definitiva, empezaron a diferir todo para la etapa de ejecución y dijeron, bueno, ahora simplemente nos fijamos que sea una 24241 o una 18035, que sea un jubilado, básicamente, sacamos sentencia y después en la etapa de ejecución vemos todo lo que está pidiendo. El problema es ese, es que si vos no empezás el juicio demostrando, probando cuáles son los problemas que tiene tu cliente, difícilmente sabés qué es lo que podés plantear y qué es lo que podés pedir. O sea, si yo no practico una liquidación antes de iniciar un juicio de reajuste, no sé si tengo que pedir la inconstitucionalidad de los topes, porque quizás pedir la inconstitucionalidad de toda la ley no tiene sentido, porque por ahí mi cliente no supera ningún tope. No, lo Entonces, que pasa que sí, es necesario hacer la liquidación con antelación, pero vos podés pedir los topes, que total van a ser diferidos, y claro, mejor que tengas el diferimiento a que no lo tengas tratado. O sea, vos no, sabés no, que hoy por hoy, por cómo está, cómo es la jurisprudencia actual, va a ser diferido, ¿sabes? Sí o sí que va a ser diferido. Es como la PBU también. Mejor pedirlo, o la exención de impuestos a las ganancias. Viste que muchas veces pasa también, con el artículo 79 pasa un montón, que de repente en el transcurso del expediente, el actor, además del beneficio que está percibiendo, pasa a cobrar una pensión. Entonces exactamente. ANSES los acumula y declara y aplica el artículo 79 y se le limita el beneficio. Y muchas veces hay jueces que dicen, no, bueno, que que inicie una demanda nueva, con el tiempo que eso conlleva. ¿Sí? Hay quienes, por eso siempre digo, mejor pedirlo y que haya sido diferido, y en todo caso quedará en la nada. Porque no, o sea, si se difirió y después vos practicás liquidación y te das cuenta que ese tope no afecta, nada, no pasa nada. Ahí queda. No se, o sea, no se va a tratar en la etapa de ejecución, pero mejor tenerlo diferido. Claro, no, tal cual, coincido en que es mejor pedir todo para que después no falte, pero por ahí eso nos lleva a nosotros los abogados al absurdo de hacer una demanda que básicamente diga solicito la inconstitucionalidad de la ley 24241 Sí, en sí. su totalidad. Entiendo el Entonces vos punto. decís, ¿para qué directamente, para qué estoy haciendo una demanda y explicando todo si te estoy pidiendo que la 24241 desde el artículo 1 al final es inconstitucional? Después te explicaré por qué.
Está bien, Entonces, entiendo el punto, pero vos pensás que antes, hace unos años, vos que trabajabas en el fuero, ¿cuánto tardaba un expediente desde que se iniciaba hasta que se dictaba sentencia? Años, sí, sí, un no, montón. tardaba Ahora, muchísimo. ¿cómo? Que sí, 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 tardaba todo lo Los que era. tiempos, tardaron un montón, y los tiempos se redujeron un montón. Es verdad que el tema del discurrimiento también conduce a que después en la etapa de ejecución es todo un tema, ¿no? A veces es perjudicial, pero la realidad es que los tiempos se acortaron muchísimo. Hoy por hoy podés iniciar una sentencia, hablo en general, ¿no? Hay de todo, pero si tenés el expediente administrativo y todo, iniciar la demanda y capaz que en el año y medio ya tenés la sentencia. Después la etapa de ejecución es más engorrosa porque es algo que no se termina nunca, básicamente porque, bueno, ya sabemos que ANSES no reajusta, pero no sé, hay que ver los pros y los contras también. Sí, no, no, por eso los tiempos se acortaron bastante. Como vos decís bien, hoy ya un expediente en un año y medio ya tenés sentencia y estás en la etapa de ejecución. Eso es buenísimo, eh, pero bueno, hay cuestiones que, como vos decís, aparecen durante el proceso y no tuvimos la oportunidad de plantearlo en la demanda porque no se nos ocurría que podía llegar a pasar. Entonces, como esto, por ejemplo, el tope por acumulación de beneficios. Cuando vos te viene a consultar el cliente, está cobrando la jubilación. No sabíamos que se le iba a morir la pensionada y que le iban a empezar a pagar una pensión. Entonces, por ahí esas cosas, el Poder Judicial debería ser un poco más flexible y decir, bueno, si esto no tuvieron la posibilidad de preverlo, es en la etapa de ejecución el momento para introducirlo y no por ahí obligar a una persona a iniciar todo un proceso nuevo con el tiempo que eso lleva. No, Pero sí, coincido. De hecho, hay algunos casos que de repente tenemos un expediente con el reajuste del haber, o sea, que se ordena la actualización y la aplicación de Badaros, supongamos. Pero que el abogado en su momento omitió la PBU, entonces tenemos otro, y se rechazó. Se rechazó por no haberse pedido en la demanda, ¿no? Y entonces tenemos otro expediente que solamente la PBU. Ah, es un lío. Ejecutar los dos es un lío también para nosotros. Pero bueno, eh, eso también tiene que ver con el criterio de cada juez. sí, sí, eso Leo, me ha pasado en algunos expedientes viejos donde antes el reajuste de la PBU no se daba, esto es como más o menos reciente que empiezan a darlo independientemente de la fecha de adquisición. Eh, entonces, por ahí quedaba firme la sentencia de primera instancia con el rechazo de la PBU y nosotros no apelábamos porque no tenía sentido pelearla, porque nadie, ninguna de las salas ordenaban el reajuste. Pero ahora con el nuevo cambio de criterio intentamos presentarlo, introducirlo de vuelta en la etapa de ejecución y como ya en la sentencia de primera instancia se rechazó, no fue que se difirió para la etapa de ejecución, sino que se rechazó el reajuste, intentamos introducirlo diciendo, mirá, la Corte en el fallo Quiroga textualmente dice que tiene la posibilidad de replantearlo. O sea, por más que haya sido rechazado, lo puede replantear porque es ahora donde se tiene que demostrar la confiscatoriedad. Nos ha pasado de tocar algún juzgado que nos diga, hay sentencia firme, ya está, ya se rechazó la PBU, no se puede volver a discutir. En cambio, aquellos que lo difirieron para la etapa de ejecución, no hay ningún problema, te lo aceptan y empezamos a discutir el tema del criterio, si es Badar o si es CISBIC, si es con RIPTE, con lo que sea. Pero hay algunos juzgados que son muy estrictos en esto, que si en la sentencia se te rechazó la PBU, por más que la Corte haya dicho textualmente que se puede replantearlo, te dicen que no, que hay cosa jugada, que hay sentencia firme, fin de la cuestión. sí, bueno, por eso reitero que depende del criterio de los jueces. Respecto a una duda que dice María José Canzoneta, con respecto a los
con respecto a los que adquirieron el beneficio en 2019, 2021, actualmente no tienen derecho a solicitar su reajuste debido a la emergencia y a los fallos que nombró. O sea, el derecho a iniciar el reajuste está siempre, no se pierde, pero sí las remuneraciones seguramente van a estar actualizadas, depende de cada caso. Igual recomiendo en este caso, como dije antes, hacer la liquidación previo al reajuste, porque puede ser el tema de o sea, que afecte el tema de la PDU o de los topes, que quizás no es procedente la actualización de las remuneraciones en el caso particular, hay que ver la fecha de adquisición de derecho, pero quizás procede el ajuste de la PDU o levantar, es decir, declarar la inconstitucionalidad de algún tope. O sea, hay que ver cada caso en particular. Bueno, ¿alguna otra duda o terminamos acá? Y desde ya muchísimas gracias por participar y por su interés. Estuvo perfecto, muy claro todo. Mucha información por ahí decían, pero Sí, bueno. mucha información, es verdad. No, y aparte, como no me quería extender tanto el tiempo, fui así, viste, rapidito. Pero bueno, espero que haya quedado claro y que no hayan quedado dudas. Bueno, los saludo a todos, entonces, si no tienen dudas, les mando un beso y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias Adiós. a ambos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.